¿Quiénes participarán en el arrebatamiento de la iglesia? La verdad y la evidencia bíblica con relación a que la iglesia del Señor será arrebatada al cielo es contundente. El verbo arrebatar viene de la palabra griega arpazo, que significa tomar repentinamente y llevar rápidamente. En la Biblia encontramos que ya ha habido algunos casos individuales de hombres de Dios que han sido arrebatados al cielo, ilustrando así lo que va a suceder en forma colectiva. Tomemos el caso de Enoc. En Génesis 5:24 leemos: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El hecho de que desapareció significa que Dios le llevó repentinamente. Esto se confirma en Hebreos 11:5, que dice: por la fe Enoc fue traspuesto, trasladado, llevado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc fue varón de fe, caminó con Dios, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, desapareció pero sin ver muerte, fue buscado, no fue hallado porque Dios lo arrebató. Exactamente así sucederá con los verdaderos cristianos en estos días. Tomemos el caso de Elías. Elías y Eliseo caminaban juntos hablando. Eliseo, alentado por palabras de Elías, pidió recibir una doble porción del espíritu y del poder que había en Elías. A esto Elías le advirtió que había pedido una cosa difícil, pero que si Eliseo le veía cuando él, Elías, fuera quitado del lado de él, le sería concedido. Si me viereis cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. La palabra quitar lleva la idea de privar de algo a otra persona por la fuerza, o sea, arrebatar. Y Elías fue quitado del lado de Eliseo. Leamos el texto bíblico. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Segunda Reyes 2:11. Notemos que Elías y Eliseo iban caminando y hablando, y repentinamente una intervención divina los separó, y en ese abrir y cerrar de ojos, Elías, sin ver muerte, recibió un cuerpo transformado, apto para el cielo, y subió al cielo en un torbellino de fuego y de gloria de Dios. Exactamente así habrá de suceder con los verdaderos cristianos en estos días. Tomemos el caso de Felipe. Aunque Felipe no fue trasladado al cielo, pero repentinamente fue arrebatado y trasladado a otro punto geográfico distante como de 25 a 30 kilómetros, para que continuara su labor misionera y evangelística. Leamos en Hechos 8, 39 y 40 cómo sigue. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio jamás, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Y uno de estos días, así sucederá a la iglesia del Señor. Repentinamente será arrebatada y trasladada al cielo. Leamos algunos pasajes de la palabra de Dios con relación al arrebatamiento de la iglesia. En 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En 1 Corintios 15, 51 y 52 nos dice que esto será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y para cuando la iglesia suba impulsada
por el poder de Dios a una velocidad más rápida que la velocidad de la luz, ya el Señor ha prometido esperar la iglesia en el espacio para seguir para el cielo. Y sobre esto Jesús dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Qué experiencia eternamente maravillosa saber que en uno de estos días todo verdadero cristiano repentinamente será envuelto en una nube de gloria, será transformado, y juntamente con los muertos en Cristo resucitados serán arrebatados al cielo, y atrás quedará la tierra, el sistema solar, la galaxia, para estar con el Señor para siempre. ¿Y quiénes participarán del arrebatamiento de la iglesia? Pero primero veamos quiénes no participarán. En primer lugar, no pueden participar del arrebatamiento de la iglesia los incrédulos, malos, los pecadores. En el Salmo 9:17 dice: los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios. En Lucas 16:23 se nos habla de un hombre que vivió olvidado de Dios, entregado al pecado y al placer. Y el Señor dice que cuando el tal hombre murió, en el Hades o infierno alzó sus ojos, estando en tormentos. Así que los tales no serán trasladados al cielo, sino al infierno. Tampoco participarán del arrebatamiento de la iglesia los creyentes nominales, los creyentes de nombre. Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Tampoco participarán del arrebatamiento de la iglesia los creyentes que no llevan fruto, que no dan fruto de verdaderos cristianos. Jesús dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Juan 15:2-6. Los tales arderán en el infierno. Tampoco participarán del levantamiento de la iglesia los creyentes que aman al mundo y las cosas del mundo. La Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:15-17. También la Biblia afirma: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Los enemigos de Dios no entran al cielo. Tampoco participarán del arrebatamiento de la iglesia los creyentes que descuidan su salvación al descuidar la oración, el alimento de la palabra de Dios, la asistencia a la casa de Dios, la sana doctrina bíblica. La oración la sustituyen con la televisión, la lectura de la palabra de Dios con novelas pasionales o pseudo cristianas, y hasta con revistas pornográficas. La asistencia a la casa de Dios la sustituyen con la asistencia al teatro o al partido deportivo o a la iglesia electrónica radial o al festival o concierto o espectáculo pseudo cristiano. La sana doctrina bíblica la sustituyen con conceptos equivocados, interpretaciones bíblicas erróneas y con doctrinas falsas y heréticas. El descuidar la salvación de estas y muchas otras maneras resulta en perder la salvación. Algunos están adormecidos y hasta confiados en la doctrina de que una vez que uno es salvo, queda salvo para siempre, que la salvación no se pierde, que uno puede vivir cometiendo pecado porque ya uno es salvo para siempre. Pero veamos qué enseña de manera consistente la palabra de Dios. En Hebreos 2 del 1 al 4 leemos: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La respuesta es que no hay escape. Uno puede ser salvo, uno puede estar en la gracia, uno puede disfrutar de la presencia y la bendición de Dios, y si descuida y desatiende estas bendiciones, las pierde. Ninguno entre los ángeles que en la Biblia son llamados hijos de Dios estuvo más cerca de Dios, ni disfrutó más de su gloria y de su presencia que Lucifer. Pero Lucifer se envaneció, desatendió sus privilegios recibidos de Dios para atender sus propios intereses, y Lucifer con toda su gloria cayó de la gracia. La Biblia dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, cortado fuiste? Isaías 14:12. Los ángeles que estaban en gloria, en la gracia de Dios, y que se unieron a Lucifer en la rebelión, también cayeron de la gracia. Y en Mateo 25:41 el Señor Jesús dice que hay un fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Adán y Eva fueron creados por la mano de Dios a imagen y semejanza. Dios descendía al huerto a tener comunión con sus hijos. Adán y Eva estaban en y disfrutaban de la gracia de Dios hasta el día que desobedecieron a Dios. Cayeron de la gracia, quedaron desnudos del vestido de gloria con que Dios les vistió. Fueron sentenciados y expulsados del huerto y privados del árbol de la vida. El pueblo de Israel cometió grave pecado cuando sustituyó a Dios con un becerro de oro y lo adoró y le dio el crédito de haberlo sacado de Egipto. Dios iba a destruir al pueblo. Moisés en intercesión dijo a Dios: te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme, bórrame de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este borraré yo de mi libro. Éxodo 32, 31 y 32. Así que Moisés sabía que Dios escribe nombres en su libro y que también los borra. Dios lo confirma esto con su respuesta, pero aclara que Él borra al que peca. El Señor Jesucristo reafirma esto cuando dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Apocalipsis 3:5. Judas, que era apóstol, amigo de confianza, según el Salmo 41:9, que Jesús les había dicho: vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado, y que también Jesús les dijo: regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro en el cielo. Por amor al dinero traicionó a Cristo, cayó, se ahorcó y se fue al infierno. Demas, a quien el apóstol Pablo envía saludos en Colosenses 1:14 y en Filemón 24 le llama mi colaborador, luego en 2 Timoteo 4:10, tristemente Pablo escribe: Demas me ha desamparado amando este mundo. Y ya hemos visto que cuando uno ama al mundo, el amor de Dios no está en uno, y uno se constituye el enemigo de Dios, y por lo mismo está caído, está perdido. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10, 26 y 27. Himeneo y Fileto estaban en la verdad, pero se desviaron de la verdad, naufragaron en cuanto a la fe, se tornaron impíos y trastornaban la fe de los hermanos. 2 Timoteo 2 del 16 al 18. Otro de ellos era Alejandro, a quien junto con Himeneo, Pablo dice: los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. 1 Timoteo 1:20. Y de los apóstatas todos, dice en Hebreos 6 del 4 al 6, que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, es decir, fueron salvos y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Fíjese usted, estos eran salvos
gustaron del don celestial, participaron del Espíritu Santo, gustaron la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y como tales sus nombres estaban escritos en el cielo, pero poco a poco se tornaron apóstatas. ¿Y en qué consistió su apostasía? Que renegaron de la eficacia de la sangre y del sacrificio de Cristo. Pedro dice que negarán al Señor que los rescató. Segunda de Pedro 2:1. Y note bien la actitud justa y firme de Dios para cortar, arrancar a los que se mantienen en sus pecados. En Jeremías 22:24, Dios dice: vivo yo, dice Jehová, que si Siconías, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Continuaremos la próxima semana. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, te suplico que abras el entendimiento de todos para comprender que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Despierta a todos, oh Dios, a estas verdades eternas, y que te busquen de todo corazón para estar preparados para el levantamiento de la iglesia. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. El título del mensaje de hoy es: ¿Quiénes participarán del arrebatamiento de la iglesia? Primera parte.